Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy nos metemos en los siniestros caminos de los sicarios con Salvador de Lutri, tratando de conocer quiénes son estos personajes que están desde la antigüedad y parece que hasta el día de hoy este término, aunque no se habla mucho, todos entendemos a qué se refiere, o al menos eso debería ser en la jerga popular, el sicario, el que cumple un mandado de parte de alguien para cumplir un plan perverso, o al menos, en resumidas cuentas, eso es lo que entendemos, Salvador, cuando hablamos de un sicario. Sí, yo creo que lo que tenemos que dejar claro es esto. Un sicario, los sicarios tienen una larga historia, empiezan en Roma, ¿no? La palabra sicario viene de la palabra sica, que significa puñal. Eran los que se escondían en la multitud, iban a las ágoras, a los mercados, se escondían entre la multitud, señalaban a alguien que ya le habían pagado o ellos mismos habían determinado que tenía que morir y lo mataban, a veces por razones políticas, a veces por encargo, en general por encargo. Le encargaban matar a los indeseables. Una persona no quería a alguien y entonces le encargaban a un sicario que lo matara. El sicario usaba los lugares públicos y usaba un puñal pequeño porque se ocultaba en la multitud, se acercaba, pegaba la puñalada y podía desaparecer rápidamente. Esto se empezó a generalizar en Roma hasta que apareció una ley que sale 80 años antes de Jesucristo, ¿no? Es una ley diciendo que los sicarios, el sicariato estaba condenado, sicarios y envenenadores, que eran las dos formas de trabajar clandestinamente para matar al prójimo, por encargo. Ahora, esto no digo que haya desaparecido definitivamente, pero dejó de ser una práctica común. Claro. Más bien aparecieron los mercenarios, que eran los ejércitos pagos, ¿no? Que es distinto a esto. Pero en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, resurgen los sicarios. Y resurgen relacionados esta vez con el narcotráfico. Es decir, los sicarios renacen en Colombia, más específicamente en la ciudad de Medellín. Mirá vos. Y renacen bajo el mandato del jefe del cartel de Medellín, que en ese momento era Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria era un hombre que estaba muy bien relacionado con la parte, digamos, pobre de la ciudad de Medellín. Hay que entender un poco cómo es esta ciudad. Hay un núcleo de la ciudad que es, como otras ciudades latinoamericanas, es económicamente poderosa. Y después, en las laderas de las colinas, en determinadas zonas, vive el pueblo más pobre y más miserable, ¿no? Bueno, Pablo Escobar sabía que necesitaba la protección de cierta gente y que esta gente pobre le podía brindar protección a cambio de que él compartiera muchas de sus ganancias con ellos. Claro. Y había que formar una guardia de defensa, ¿no? Y bueno, se empezó a reclutar jovencitos, pero muy jovencitos, desde los 14 años, empezó a reclutar jovencitos a los que los hacía trabajar en pareja, les regalaba una moto de último modelo, última generación, armas modernas, y le daba ciertos encargos. Claro. El asunto es que estos muchachos, cuando volvían a su lugar de origen, volvían con una moto, con armas, ganaban un prestigio importantísimo dentro de su gente, ¿no? Entonces se jerarquizaban. Cualquier chica humilde de esos lugares que lograba ser novia de un sicario se sentía privilegiada, ¿no? Entonces se jerarquizó la tarea del asesino a sueldo y se la jerarquizó con el nombre de sicario, pero lo que es en definitiva es un pobre asesino a sueldo. Y digo pobre asesino a sueldo porque vienen de la pobreza, ¿no? Se lo fue utilizando como grupos y se lo fueron organizando cada vez más. Uno viendo un poco cómo actúan los grupos de narcotráfico en América Latina,
uno puede darse cuenta cuando algunos crímenes que se cometen son crímenes realizados por sicarios. Uh-huh. ¿Qué características tienen? Tienen ciertas características. Por ejemplo, hay sicarios que matan públicamente sin que les importe que los vean, uh-huh, ¿no? Y lo hacen pasar esto como si fuese un asalto, claro, ¿no? Claro. Estos trabajan públicamente, ¿no? Y muchas veces van presos, cumplen la condena. Sí, uh-huh, sí, cuando caen... Y por ese crimen relacionado a lo que es un delito y no como un encargo, digamos. Claro. Sí, si caen, hay una ley de silencio también en esto. Pero pueden a veces eliminar a las personas más cercanas también de aquel a que le dijeron que debía matar. Hay otros casos que eliminan al objetivo sin testigos, es decir, estos son sicarios que tratan de ocultarse. Los otros pueden huir fácilmente porque hay sicarios que han huido a pie, ¿no? Ni siquiera en un vehículo. Nadie los toca, es un hombre armado que acaba de matar, se produce un pánico tal que la persona sale tranquilamente del lugar, ¿no? Públicamente. Y en otros casos eliminan un objetivo, pero para confundir a la policía. Claro. Por ejemplo, conozco un crimen cometido por sicarios que entraron a uno de estos grandes, las grandes tiendas, ¿no? Al estacionamiento de una de las grandes tiendas y mataron a 3 personas. 3 personas que estaban en un coche, en un automóvil. El asunto es que allí había muchísima gente que estaba en ese momento tratando de alcanzar su vehículo, entrando, saliendo. Podían haber matado a 30 personas, pero mataron solamente a 3. Esta es una señal inequívoca. Le están avisando a alguien que los traidores, los que los estafan, les pasa esto. Uh-huh. Entonces no tocan a nadie alrededor, porque están mandando también un mensaje. Pero a veces se podría complicar eliminar a ciertas personas, ¿no? Entonces, el trabajo se hace distinto. El sicario llega a un lugar y si hay 30 personas, trata de matar a los 30. Claro. Cuando llega la policía, no sabe cuál era el objetivo real de todo esto. Y entonces se embarra la cancha de la investigación. Claro. ¿No es cierto? No se puede llegar. Lo que quiere decir que estos son personas que están organizadas y que trabajan como grupos solitarios, ¿no? Tramas muy complejas. Claro. ¿No? Esos grupos solitarios responden a alguien que los contrata y lo hacen, pero no están vinculados a otros grupos, ¿no? Es toda una organización delictiva que responde a la demanda de otro. Uh-huh. Quiere decir que cuando ellos matan, no matan ni por odio ni por robo, matan simplemente porque les van a pagar por eliminar a esa persona. Uh-huh. Uh-huh. Y lo tratan de hacer de la manera más limpia, como dicen ellos, posible. ¿Qué significa limpia? Más limpia posible significa que de un solo golpe, de un solo tiro, se elimina todo y no se produce más que eso. Que el proyecto se llegue a concretar de acuerdo a lo que estaba planeado. Lógicamente que todo esto trajo como consecuencia que hubiese mano de obra en oferta. En las poblaciones pobres había muchos que querían ser sicarios. Se pagaba bien, digamos. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se accede a ser sicario? Y para ser sicario, el sicario necesita pasar por una prueba. Le ponían una prueba. No sé, el primer hombre que pase en un auto rojo hay que eliminarlo. Entonces se paraba en una determinada esquina y al primer hombre no interesaba cuál era el tema ni quién era la persona. Por eso donde se instala la muerte, porque instalar el sicariato, instalar la droga es instalar la muerte, uno puede esperar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pasada la prueba, entonces entra a formar parte de los sicarios. Un sacerdote católico que trabajó en Medellín, cuenta que él conoció un caso donde se presentaron 2 para rendir la prueba. Y les dieron como prueba que se matara en determinado tiempo uno al otro. Es decir, que se persiguieran y el que quedaba vivo era el que entraba a ser sicario. Uh-huh. Hay mucho de esto, ¿no? Es decir, se vive una situación de extrema tensión, de extrema pobreza, que llega a llevar a los hombres a este extremo. Pero algunos que han analizado a fondo esto, dicen que no es solamente, no es un caso de extrema pobreza solamente, ¿no? Sino que ya se transforma en casi un estilo de vida. Y es interesante que hubo tanta mano de obra en oferta como sicario, que el narcotráfico no podía absorberlos todos.
Y entonces empezaron a trabajar como cuentapropistas. Y en algunos lugares, en algunos puntos, en algunos bares, tenían sus oficinas, donde cualquiera iba Y los y contrataba para eliminar a determinada persona. Esto es algo que se está extendiendo, y donde llega el narcotráfico, llegan también los sicarios. Llegan los sicarios. Y no es un tema menor, es un tema que realmente tiene que preocuparnos, porque esto hace también a eso que se llama la desvalorización total de la vida, y la desvalorización de la vida dentro de la sociedad. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri, viendo cómo está resurgiendo esto que está dando lugar a un estilo de vida entre un grupo de personas que totalmente desvaloriza lo que es el otro, el prójimo, el ser humano. Ya venimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Los sicarios, el tema que veíamos con Salvador, que se inició en la antigua Roma, pero que a finales del siglo XX ha resurgido y se está instalando, Salvador, nuevamente de manos de la droga. Bueno, se ha reinstalado ya en la sociedad, ya en las sociedades que dejan penetrar la droga, sobre todo en los países latinoamericanos. Como consecuencia trae esto. Hay que entender que el tema del narcotráfico es un tema muy complejo. Y es un tema muy complejo porque no solamente destruye la vida de los que se drogan, sino que detrás de ellos hay complicadas mafias que instalan la muerte en todo sentido, instalan la muerte en aquellos a los que le venden el producto, instalan la muerte también en la región donde ellos trabajan, sí, porque los carteles están en plena guerra permanente por mantener sus territorios. Fernando Vallejo, que es un escritor colombiano, escribió un libro que se llama La Virgen de los Sicarios. ¿Qué es la Virgen de los Sicarios? Bueno, en Colombia hay una virgen que es la Virgen de los Sicarios, que es la Virgen de las Mercedes, y es una virgen a la que los sicarios le rinden culto y le llevan las balas o llevan el puñal antes de producir los actos delictivos para recibir la bendición y para que ese acto sea lo más exacto y limpio posible. Qué tremendo, ¿no? Quiere decir que se ha mezclado el sentido religioso en todo esto. Y es lamentable y es preocupante que esto suceda, porque cuando entra el sentimiento religioso a mezclarse con el delito, se pierde ya todo principio ético y todo principio moral. Ahora, Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios plantea el tema de los sicarios, y en un párrafo dice: cuando cayó el muchacho, el hombre se le fue encima y lo remató a balazos. Por entre el carrerío detenido se perdió el asesino. El presunto asesino, como diría la prensa hablada y escrita, muy respetuosa ella de los derechos humanos. Con eso de que aquí, en este país, las leyes y constituciones democrático, no es culpable nadie hasta que lo condenen, y no lo condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan si no lo agarran, y si lo agarran lo sueltan, la ley de Colombia es la impunidad. Es decir, yo no digo que sea la ley de Colombia la impunidad, digo que la ley de donde entre este negocio comienza a instalarse la impunidad. Sin importar la nacionalidad. No. Una vez un famoso mafioso de la Argentina dijo abiertamente en un programa, en un reportaje que le hicieron, que poder es impunidad.
¿no? Poder es impunidad. Fue una de las frases que quedó grabada en la entrevista. Poder es impunidad. Y el dinero es poder. Claro. El narcotráfico maneja mucho dinero. Poder es entonces impunidad. Y se instalan estos sistemas, que uno los puede llamar sistemas de trabajo, ¿no? Es una convergencia de circunstancias que está dando como resultado esta realidad. Uh-huh. En primer lugar, indudablemente detrás hay una juventud que se ha frustrado, porque está buscando cualquier manera para salir del camino en el que está. Y así como podía elegir el camino de la droga para evadirse de la realidad, o el camino del alcohol, o el camino de los excesos, bueno, elige el sicariato porque el sicariato es una propuesta que está al alcance de la mano y que deja mucho dinero. Uh-huh. Es una forma de encauzar también la frustración, y esa frustración también la produce un sistema socioeconómico donde el hombre cree, porque así se lo inculcan los medios, de que el dinero solamente hace la felicidad. Uh-huh. Y que de acuerdo a lo que tenga, así será la dimensión también de su felicidad. Se justifican. Claro, entonces todo esto se une. Por un lado el joven frustrado y por otro lado una sociedad consumista que ostenta permanentemente el objeto como marcando el estatus y el valor de la persona y hace que el desvalorizado, el frustrado, uh-huh, quiera en alguna forma adquirir todo eso, pero no lo puede hacer por los medios normales, que sería el trabajo. Sí. Y como no lo puede hacer por los medios normales, entonces se le presenta la propuesta. Claro. Y aparecen entonces los carteles de la droga, lo que quiere decir que hay varias cosas que convergen acá, ¿no? La frustración de uno, la búsqueda de los grupos delictivos por encontrar a quién encomendar estos trabajos, y por el otro lado una sociedad cuyas propuestas son tan negativas como para que haya jóvenes que se entreguen a esto. En la convergencia de todo esto es como nace el moderno sicariato que nosotros estamos viendo hoy. Sicarios que van ascendiendo. Y van ascendiendo hasta transformarse en sicarios internacionales. Sí. Hay casos donde para matar a determinadas personas, los sicarios son enviados de un país a otro. Mira. Entonces vuelan, van al país, bajan, hacen lo que ellos llaman inteligencia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo que se llama inteligencia, es decir, analizar el caso, sacan el pasaje para salir a tal hora del país, van, matan y de ahí van al aeropuerto y se van. Claro. La policía se queda sin rastros. ¿No? Es muy rápido todo. Es muy rápido todo. Está todo bien organizado. Y cuando la policía comienza a recoger los resultados de la acción de los sicarios, ellos ya están saliendo del país y recién está empezando la investigación. Lo que quiere decir que hay una gradación también superior del sicario. Empezamos de muy abajo, pero va subiendo, hay todo un escalafón. Una profesionalización. Se profesionaliza, uh-huh, efectivamente. Lo que señala también una tremenda descomposición de una sociedad que no alcanza a encontrar el equilibrio que necesita frente a todas estas cosas, ¿no? Estamos frente a un problema que es muy, muy grave. No es un problema superficial este. Cuando las grandes organizaciones delictivas son más poderosas que las mismas naciones y los mismos estados, cuando el delito es ya una institución que funciona como una gran industria internacional, estamos frente a un problema muy peligroso. Y por eso es que tenemos que empezar a buscarle la punta al ovillo de esta sociedad. Y yo creo que acá tenemos varias cosas que analizar con seriedad. En primer lugar, ¿por qué el ser humano hoy vive tanta frustración como para que la droga sea un negocio rentable? Claro. Cuando la droga existió siempre. Uh-huh. Quiere decir que acá tenemos una sociedad que está mal conformada, que ha puesto ideales que el hombre no puede concretar, falsos ideales que terminan por destruir a la persona. Yo creo que esa es una de las cosas, porque la droga funciona porque hay desaliento, uh-huh, en la juventud y angustia en la gente. Entonces hay un fenómeno social detrás de todo esto que hay que analizar. No solamente perseguir al narcotraficante, sino en alguna forma ver por qué tiene un mercado consumidor. No solamente combatir al consumidor, sino tratar de ver cuáles son las causas por las cuales una persona se transforma en consumidor. Este es un problema, uh-huh, el problema de la angustia. El segundo de los problemas es la corrupción.
Claro. La corrupción que hay a diferentes niveles. Si cada hombre, como decía Napoleón, tiene su precio, entonces tenemos que pensar que mucho de los gobiernos en América Latina y de las fuerzas de seguridad están comprometidas con el narcotráfico, reciben dinero del narcotráfico. Hay testimonios de que en muchas campañas presidenciales el dinero del narcotráfico tuvo una presencia muy pero muy activa. En tercer lugar, los países latinoamericanos son los más desprotegidos porque no tienen elementos de seguridad, fronteras radarizadas y controladas, y cuanto más desprotegidas estén las fronteras, más posibilidades hay de que se instale el narcotráfico y de que avance todo este problema. Y por otro lado, tenemos que pensar en los ideales que están pregonando los medios, que están inculcando los medios, donde la felicidad se encuentra solamente a través de la obtención de cosas que en muchos casos no están al alcance de los jóvenes. Y entonces le están proponiendo que se abran caminos como para adquirir ciertos bienes que por su edad y por su formación y por la etapa que están pasando en la vida no pueden tener. Yo veo algunas publicidades en la televisión, por ejemplo, donde un coche deportivo último modelo lo maneja un joven de 20 años y obtiene una chica maravillosa. Ningún joven a los 20 años puede comprar ese modelo deportivo. Se sabe que la publicidad está hecha para señores de 50 años, porque le están diciendo, si usted compra este coche se va a sentir más joven, ¿no es cierto? Pero el joven también lo ve. Y el joven siente que hay quienes lo tienen y quienes pueden lograr ciertas cosas y él no. Este es un problema muy fuerte de valores y de ideales. Los valores y los ideales que propone esta sociedad son tan engañosos como para destruir a su juventud y como para destruir a la sociedad misma. Hay que volver a los valores del principio, hay que volver a los valores cristianos donde la persona, donde los valores espirituales tienen más importancia que los valores materiales. Hay que volver a una sociedad donde el consumismo no marque el estatus de la persona, sino que el estatus de la persona lo marque su madurez espiritual, su capacidad de transmitir vida y transmitir consejos y sabiduría. Creo que estas son las modificaciones que está necesitando nuestra sociedad y que necesitamos una respuesta de ese tipo. No solamente combatir el delito, también cambiar las alternativas espirituales de la sociedad como para que todos estos sistemas peligrosos no se puedan desarrollar. Si hay un germen que se desarrolla, es porque hay un caldo de cultivo que lo permite. No es cuestión de combatir solamente al mal, sino también combatir ese entorno. Es el entorno espiritual lo que produce esto. El sicario, en última instancia, está hablando de una carencia espiritual de la sociedad que hace que esto pueda crecer y multiplicarse. Allí es donde hay que aplicar el remedio. Los grandes músicos en tierra firme.
El final de la 70, sí, esta obra de Haydn, Joseph Haydn en Tierra Firme, los grandes músicos en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué opina al respecto de los sicarios y el impacto que están haciendo en nuestras sociedades. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Eso es el correo electrónico. El sitio de internet www.tierrafirmertm.org contiene todos los materiales de este programa para que usted acceda a ellos. Por ejemplo, va a poder escuchar nuevamente el audio en línea o bajar gratuitamente el archivo MP3, el programa completo que está escuchando ahora, a su propio sistema. Así que digite www.tierrafirmertm.org. Además, podrá encontrar artículos, materiales que Tierra Firme ha desarrollado con Salvador de Lutri y Ezequiel. Va a poder buscarlos y encontrarlos allí. También va a poder encontrar la posibilidad de interactuar con otros visitantes al sitio, porque está en formato de blog cada sección, y dejar su opinión, preguntar, responder, interactuar. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos en esta jornada con un tema tan importante y perjudicial para nuestras sociedades como es este de los sicarios. Volveremos dentro de 7 días, si Dios quiere, para anunciarle una vez más. Tierra Firme.